Vamos a volver a revisar todo el presente continuo. Lo primero, ¿qué era el presente continuo? El presente continuo es el tiempo verbal que utilizamos para hablar de acciones, es decir, de lo que estamos haciendo ahora mismo, en el momento en el que se está hablando. Tenemos ahí el ejemplo de Pepe. Pepe is talking. En el dibujo vemos que Pepe está hablando, con lo cual está hablando ahora. Pepe isn't running, no está corriendo. Is Pepe smiling? ¿Está Pepe sonriendo? Yes, he is. Sí, lo está. Vamos a comenzar entonces por las oraciones afirmativas. Las oraciones afirmativas del presente continuo se forman. Primero, el sujeto. Siempre, 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 y estoy cansada de decirlo, tiene que haber un sujeto explícito, es decir, tiene que estar escrito. En español podemos omitirlo, como cuando decimos come manzanas. Porque cuando decimos come manzanas, nosotros sabemos que hablamos de él o ella. Pero en inglés es igual. No sabemos si habla de él, de ella, de yo, de tú o de quién. Por eso tenemos que escribir el sujeto. Bien sea un grupo nominal, bien sea un pronombre, tiene que estar explícito. Por lo tanto, sujeto más verbo to be, más verbo terminado en ing, y por último los complementos, que son lo que añadimos para adornar la frase. Alicia is playing. Alicia sería el sujeto, is sería el verbo to be y playing sería ese verbo acabado en ing. My friends are eating. My friends sería el sujeto, are sería el verbo to be and eating sería el verbo acabado en ing. Es importante que nos sepamos bien el verbo to be. I am, you are, he, she, it is, we are, you are, they are. Y tiene que haber concordancia entre el sujeto y ese verbo to be, aunque no venga con un pronombre. Nos acordamos que es lo mismo decir Alicia que decir she. Aunque si la frase nos viene Alicia está jugando, no podemos cambiarlo por lo que nos apetezca. Tenemos que traducirlo por Alicia. En el caso de las oraciones negativas, es nuevamente muy parecido. Comenzamos otra vez por el sujeto, le sigue el verbo to be en negativo, el verbo acabado en ing y por último los complementos. Emilio isn't doing his homework. Isn't sería el verbo to be negado, doing el verbo acabado en ing. Aren't sería el verbo to be negado, reading el verbo terminado en ing. Me da igual que me pongáis isn't y aren't que is not y are not, porque es lo mismo que me lo pongáis junto que en las dos palabras. ¿Dónde se nos hace todo especial bola? Cuando hablamos de las oraciones interrogativas. Cuando hablamos del presente continuo, el verbo auxiliar no es el verbo to do, como pasaba en el presente simple, sino que es el verbo to be. Por lo tanto, comenzamos por el verbo to be. Después le sigue el sujeto, después ese verbo que sigue estando terminado en ing y por último los complementos. Is the dog running right now? ¿Está el perro corriendo ahora mismo? Are the children listening? ¿Están los niños escuchando? Tenemos que pensar que en todas las oraciones de presente continuo aparece un verbo to be, que está conjugado, y un verbo terminado en ing, además del sujeto. Si falta una de estas tres cosas que son las claves, es que la oración está mal. Obviamente tenemos que fijarnos también en el sujeto y que concuerde con el verbo to be, porque si hablo de my friends no puedo utilizar is o am. Tenemos que hacer esa concordancia y no se nos puede olvidar. Hacemos las oraciones y después nos paramos a analizarlas. ¿Está esto bien? ¿Tiene sentido? No vale hacerlas rápido por cómo me suena y tener estos fallos que tenéis muchas veces por no fijaros. Mirad bien la teoría, revisarla, hacer pruebas, mandármelas, cualquier cosa. Os iréis fijando poco a poco que se os va quedando, pero requiere esfuerzo y al principio es complicado. Requiere que os sepáis, obviamente, esa teoría sobre las oraciones afirmativas, las oraciones negativas y las oraciones interrogativas, porque si no sabéis el orden en el que van las palabras,
no podemos hacer bien la oración, porque o utilizamos el auxiliar que no es, o ponemos el verbo donde no va, o se nos olvida el ing.